Ciudad de Dios, una ciudad para todos, presenta una interesante exposición de la palabra de Dios. Bienvenidos. Diga, yo debo ser formado, yo debo ser discipulado hasta que Cristo sea levantado, sea edificado, sea formado en mi espíritu. Lo está diciendo el gran apóstol Pablo. Yo no me canso de repetirles o de escribirles las mismas cosas. Y a Gálatas le dijo, hasta que Cristo. ¿Quién debe ser formado en nosotros? Cristo. Vayamos allí a Efesios entonces, Efesios 4. Uno de los pasajes uno de mis favoritos, Efesios 4:11. Escuche esto. Para Jesucristo era tan importante el discipulado formativo que Él tomó sus precauciones para que en su ausencia quedasen establecidas escuelas que terminaran la formación de la iglesia. Una escuela no puede morirse si no deja constituidas otras escuelas para que las generaciones siguientes sean formadas. Dénselo al Señor. Dios bendiga a mi hermana que siempre me anima. Escuche esto. Para Jesús es tan importante, era tan importante la formación de los discípulos, que Él dejó escuelas establecidas para que le dieran continuidad a la formación de la iglesia. Efesios 4:11, vamos a leer hasta el 16. Dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta, se parece, ¿no? La palabra es muy parecida a la que él pronuncia en Gálatas. Hasta que todos, no dice algunos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida, a la estatura, a la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, esta parte es muy buena, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Permítame comentar algunas cosas de estos pasajes. Ubíquese en el 11. El 11 comienza diciendo: y Él mismo constituyó. La misma palabra que Jesús usó, y a unos llamó y los estableció para que estuviesen
con él. Es la misma palabra que el apóstol Pablo aquí usa. Y él mismo, hablando de quién, de Cristo, y él mismo constituyó, ya usted lo sabe, a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. La palabra constituir, ¿qué creen ustedes que significa? Formar. Búsquela en cualquier diccionario. Dice constituyó, entonces se está diciendo, y Cristo formó a unos para ser apóstoles, a otros para ser profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pero la palabra clave es formó, porque cada quien debe ser formado para el llamado, cada quien debe ser formado para el ministerio, cada quien debe ser formado para la misión que tiene en la vida. Es decir, dice constituyó. Esa palabra también significa fundamentó o fundamentar, establecer. Dice, ¿quiénes son? ¿Quién me los nombra? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Cuántos son? 5. Escuche, ellos 5 es lo que se llama un apostolado. Ellos 5 conforman un apostolado, un equipo apostólico. Cuando hablamos de un apostolado o un equipo apostólico, no estamos hablando de el apóstol. No. También los 5 se conoce hoy en día como el ministerio quíntuple. Ministerio quíntuple. Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Y mire lo que dice: que Cristo los estableció, los fundamentó, los formó a los 5. Ahí dice el para, versículo 12. A fin, ¿cuál es el objetivo final? ¿Cuál es la meta final? ¿Cuál es el destino final de los 5 ministerios? A fin de perfeccionar a los santos para la obra. Entienda, recuerdan lo que les dije en tiempo pasado de la palabra obra. Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Escuche bien. La otra palabra que me llama la atención es perfeccionar. Perfeccionar es acabar enteramente una obra, dándole el mayor grado de calidad y detalle. Perfeccionar es acabar una obra dándole el mayor grado de calidad y detalle. Entonces, atención aquí, vaya siguiéndome. ¿Para qué Cristo constituyó a los 5 ministerios? El versículo 12 dice: a fin de perfeccionar. Se lo traduzco. Cristo constituyó estas 5 escuelas, porque esta es la realidad. Son 5 escuelas. Cristo constituyó estas 5 escuelas para que estas escuelas le den un acabado con detalle y con calidad de la obra. Dice, el concepto dice: perfeccionar es terminar una obra, es acabar una obra. Pastor, ahora entiendo, con razón me está llegando la revelación. Ahora entiendo por qué Cristo dijo: edificaré. No dijo edifiqué. Y ya lo voy a explicar más adelante por qué, otra razón. Pero él dijo edificaré,
con la intención de que él tenía que dejar 5 escuelas que terminen lo que él comenzó. Ojo, yo, Cristo, voy a comenzar, voy a dejar el fundamento. Yo soy la piedra angular, pero cuando se pone la piedra angular en la construcción de algo, eso no es suficiente. Es solamente la piedra fundacional. Es como que la piedra, y usted sabe que se hace el protocolo, ¿no? Aquí se va a construir algo. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Pero el hecho de que la piedra se haya colocado allí como señal de que se va a construir algo, no significa que esa sola sea todo el fundamento. Nosotros estamos claros que Cristo es el fundamento de la iglesia, pero dice que Él llamó a 5 para que también sean junto con Él fundamento. Es decir, yo voy a comenzar la edificación, pero voy a llamar a 5 ministerios, a 5 escuelas, para que terminen con mayor grado de calidad, de detalle y de excelencia mi iglesia. Entonces, cuando aquí dice, versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos es la iglesia. Está diciendo a fin de que los 5 ministerios terminen la obra que comenzó Cristo. ¿Cómo la vamos a terminar? Con mayor grado de calidad, de excelencia, con detalles. Porque el pintor puede ser muy bueno, pero si en los remates es malo. El costurero puede ser muy bueno, el sastre, pero si en los detalles no es detallista, no es costurero, no es sastre, no es pintor. Es un desastre, ¿verdad? En vez de ser un sastre. Diga conmigo, yo debo transicionar de la niñez a la madurez espiritual. El problema es que es un niño, y el apóstol Pablo dijo: entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Y dice, versículo 2, sino que está bajo tutores y curaderos hasta el tiempo señalado por el Padre. ¿Sabía usted en el Antiguo Testamento? Yo creo que todavía lo practican. Los padres tienen ayos, en otras palabras, mentores, maestros que se los asignan a sus hijos. Los judíos lo hacen hasta que llega a la madurez, hasta que llega a convertirse en un hombre, en una mujer, en una persona madura. Señoras y señores, por lo mismo, de la misma forma, nuestro Padre Celestial nos ha puesto en custodia de apóstoles, profetas, maestros, hasta que el tiempo señalado para que la iglesia madure. Diga palabra de salvación. Ese es el ABC. Diga palabra de verdad. Tiene que ver con la revelación del Cristo. Y diga palabra de justicia. Es el último grado donde Dios quiere que nosotros lleguemos a esa medida, a esa estatura. Porque en la palabra de justicia, el lenguaje que se maneja son decretos. No es mi mamá me mima. Son decretos gubernamentales. Son edictos reales. Escuche, cuando un discípulo sabe que está fluyendo en la palabra de justicia, que es las leyes y los decretos del reino, no habrá demonio que venga a atormentarlo y a echarle a perder el día. Escúcheme, porque él con autoridad dice: decreto y declaro sobre mi vida, tú te vas de aquí. Diga palabra de justicia. Esa fue la palabra que Cristo le dejó a los discípulos. Mateo 28:19. Toda autoridad me ha sido dada. Autoridad. Por tanto, id y haced discípulos.
Esa fue la que Cristo le confirió a los apóstoles. Señores, la palabra de justicia, ese nivel de autoridad no se le da a discípulos. Por eso es que en el Nuevo Testamento los discípulos eran muchos, pero los apóstoles eran pocos. Esa palabra de justicia especialmente ha sido asignada para apóstoles que decreten, que dicten lo que el rey ha dicho. Diga, debemos fluir en la palabra de justicia. La Biblia dice que el Espíritu Santo ha otorgado dones a la iglesia. La palabra don son regalos a propósito. Hay una versión que dice, y Dios le dio dones a la iglesia: apóstoles, profetas, evangelistas. En otras palabras, los 5 ministerios son regalos de Dios para usted y para mí. ¿Sabía eso? Entonces el Espíritu Santo ha entregado dones a la iglesia. ¿Y los dones son qué? Regalos. Pero ¿sabía usted que hay un don que se llama el don de la justicia? Señores, el don de la justicia nunca se corrompe. Alguien que cargue un don que el Espíritu da a la iglesia puede corromperse, pero el don del reino nunca será quebrantado, contaminado, corrompido, porque se llama don de la justicia. Es el regalo del reino para establecer el gobierno de Dios en cada jurisdicción, en cada sociedad, en cada tierra. Por eso es que usted y yo debemos conocer la palabra de justicia, para que tengamos mentalidad de embajadores, mentalidad de heraldos. ¿Quién era un heraldo? Un heraldo era el siguiente: se paraba un soldado y tocaba la trompeta. El rey Nerón ha dicho un edicto: en los próximos 30 días celebraremos 15 días de fiesta. Edicto y firmado y decretado por el rey. Eso es un heraldo. Un heraldo es un vocero del decreto y el edicto del rey. Un heraldo no tiene por qué cambiar el mensaje, por qué disfrazar el mensaje, por qué tratar de caerle bien a la gente a quien le está dando el mensaje. No, esa no es su posición. Él es un heraldo. Señores, yo creo proféticamente que en este tiempo se van a levantar heraldos. Escúcheme, que van a transmitir la palabra de acuerdo a lo que el rey ha decretado y ha dicho. No importa que a la gente no le caiga bien, no importa si le gusta o no, él decreta la palabra. Satanás no quiere que la iglesia salga del estado de niños, porque mientras seamos niños nunca desarrollaremos la palabra de justicia, nunca desarrollaremos los decretos, los edictos reales. Nunca seremos embajadores. Yo oro para que Dios revele esto. Yo le pido a Dios que revele esto. Repito, yo no tengo hoy el tiempo para profundizar en estas 3 palabras de salvación. Usted, iglesia, amada iglesia, escúcheme. Cierto que usted ha conocido cristianos que tienen más tiempo que usted, y que cuando usted conversa con ellos, usted se ha dado cuenta de la deficiencia del nivel de conocimiento de las escrituras que tienen. Yo no estoy diciendo que nosotros somos la última pexicola. Dios nos libre, Dios nos guarde. Pero estamos tratando de hacer un esfuerzo por formar la iglesia. Por eso es que esos niños le van a tocar la puerta a muchos de ustedes y le van a decir: vente para la mía. En la mía sí está Dios. Vente a mi iglesia. Eso es una herejía. Ahí está, es una falsa doctrina. Señores, ese no tiene mentalidad de cuerpo. No está trabajando con la mentalidad de un cuerpo. Cuando yo me entero que mi vecino es cristiano, yo le doy gracias a Dios, porque a mí no me importa si esta iglesia crece numéricamente. Lo que me tiene que importar es que el reino de Dios se establezca.